por el mismo clima, pero vamos a traerle un mensaje de la palabra de Dios. Quisiéramos ir al Nuevo Testamento en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios de esta manera: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias primeramente por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra a través de la unción, el fuego y el poder de tu Santo Espíritu. Inspírame, administrame, que yo sea un canal de bendición, instrumento en tus manos, que tu palabra pueda fluir con ese denuedo, con esa autoridad, con esa unción, exhortando, consolando, edificando, libertando, liberando, haciendo conforme solamente tú, Señor, lo sabes hacer a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra. Glorifícate, porque solo tuya es la gloria, el poder y la alabanza. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, dice el Evangelio según San Juan, escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan, dice la Biblia, que fue uno de los apóstoles más jóvenes y fue el único apóstol que estuvo frente a la cruz cuando Jesús fue crucificado, cuando estaba con María y María Magdalena. Entonces, vemos a través de la escritura que el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, y también escribió el libro de revelación llamado el Apocalipsis, donde él fue preso por predicar el Evangelio en la isla de Pasmo, y ahí él murió con una muerte natural. Pero aquí el apóstol se refiere a Jesucristo cuando dice aquí: Jesús le dijo, yo soy el camino. Mejor dicho, Jesús está aquí en una conversación con sus apóstoles y le dice, mire, vamos a ir al versículo 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, Tomás dice, de acuerdo a la Biblia, era una persona incrédula. Tomás le dijo, cuando Cristo resucitó, le dijo, porque María fue la primera que le envió a Jesús por la mañana, cuando Jesús había resucitado. Y entonces María viene y le dice, he visto al Maestro, he visto al resucitado. Y Tomás dice, yo no lo veo hasta que lo crea, y tengo que meter los dedos en la herida que le hizo el soldado romano para creer. Y entonces cuando Jesús, que Dios que todo lo sabe, no le dijeron, no le informaron, pero él ya sabía. Y entonces cuando él se encuentra con Tomás, le dice, Tomás, ven. Le dice, tú eres el Maestro. Y Jesús le dice, ven Tomás, toma mi mano, mete tu dedo aquí. Y Tomás se quedó sorprendido. Ven Tomás, toma, mete tu dedo aquí. Y Tomás metió el dedo en la costilla donde fue herido por el soldado romano. Y Tomás se quedó pasmado y sorprendido. Y dijo, ahora sí creo. Jesucristo le dijo, bienaventurado es el que no ve y cree a la justicia, que es la palabra. Y le dijo, no es el que cree, no es el que ve, sino del que cree. Por eso que la palabra dice que nosotros no seguimos por vista, sino por fe. Fe a la palabra, fe a esta escritura, y creemos, nos aferramos a esta palabra. Porque Jesucristo significa Salvador del mundo. Jesucristo también significa Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y su palabra también dice que toda rodilla se arrodillará ante su presencia y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y también habla la palabra de Dios que Jesucristo es la luz del mundo. Entonces aquí se está refiriendo que Jesús es el camino. Acá dice,
Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora Jesucristo dijo una palabra también. Jesucristo dijo: yo soy la palabra. Jesucristo es la palabra. Mejor dicho, por eso que cuando Cristo les habla a sus apóstoles y a los fariseos, los saduceos, le dice: yo soy el pan de vida, les. Y ellos dijeron: y el que no me come, Cristo le dijo: el que no come mi carne no podrá entrar al reino de los cielos. Dijo: pero ¿cómo te vamos a comer nosotros? Jesucristo lo hablaba en lo espiritual, hablaba de la palabra. Y ellos lo entendían físicamente, que comerían sus carnes físicas. No, Jesucristo lo dijo: yo soy el pan de vida. Y el que no come mi carne no entra al reino de los cielos. Le hablaba también de la Santa Cena. Y le hablaba de esta palabra. En lo espiritual Jesucristo le hablaba, pero los hombres no le entendían. Entonces mire, vemos aquí cuando Jesús le dice: yo soy el camino. Por eso que dice la palabra de Dios que hay dos caminos: el camino de vida y el camino de muerte, el camino ancho y el camino angosto. El camino angosto es Jesucristo, es la palabra de Dios. El camino ancho es el camino de perdición, el camino de muerte, el camino de tinieblas, el camino donde está la mayoría del mundo. Ese es el otro camino. Por eso que Moisés, cuando estuvo con el pueblo de Israel y ellos claudicaban en dos pensamientos, Moisés le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Dios es Dios, entonces seguir a Dios. Y si Baal es Dios, entonces váyanse con Baal. Y aquí yo les pongo dos caminos. Él cruzó con una vara y le dijo: mira, acá hay dos caminos. ¿Cuál escoges, el ancho o el angosto? Y la mayoría dijeron el angosto, otros dijeron el ancho. Y ahí la palabra dice en el Antiguo Testamento que el camino angosto es el camino de vida, el camino de salvación, el camino de bendición, el camino a la vida eterna. ¿Y cuál es el camino angosto? Es el camino de la palabra, el camino de Dios, el camino que a muchos les parece difícil y duro. Este es el Evangelio, que es Jesucristo. Y el camino ancho, ya usted lo escuchó, el camino de tiniebla, el camino de pecado. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Y dice: y si me conocieres también a mí, Padre, conoceréis, y desde ahora le conoceréis y la habéis visto. Está hablando aquí el Evangelio según San Juan 14:6. Dijo: yo soy el camino, habla de la palabra. Y cuando dice la verdad, también está hablando de la verdad de la palabra, porque esta palabra no miente, esta palabra es verdadera, esta palabra es pura. Por eso que la Biblia dice que la palabra de Dios es leche no adulterada. También dice que la palabra es una espada de doble filo, que habla la Biblia. Entonces dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué dice el alma que pecare, esa morirá? Porque no está en el camino de Dios, no está en el camino de la vida, no está en el camino de la verdad, no está en el camino correcto, que es Jesucristo, que es su palabra. Por eso Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Habla de lo espiritual, de la muerte espiritual. Habla del pecado que hace que el hombre muere espiritualmente. Y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Escucho, para que llegues al Padre, primeramente tienes que aceptar a Jesucristo. Por eso dice la palabra que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para llegar al Padre, primero tienes que recibir a Cristo, y entonces puedes convertirte en un sumo sacerdote e interceder al Padre a través del nombre de Cristo. Pero muchos quieren llegar al Padre, pero por encima de Jesús y no tomando en cuenta a Jesús. Mire, vamos a otro versículo. San Juan 14, versículo 13. Versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire lo que está diciendo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, cuando una persona va a pedir una petición a Dios, primero pide al Padre en el nombre de Cristo y será hecho.
como dice aquí su palabra, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque no se puede ir a Dios, al Padre, y pedir y rogar y suplicar en oración, en súplicas, en ruego, en clamor, y Dios te responderá. Primero tiene que ir al Padre, porque el que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Por eso dice su palabra que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Siguiente versículo dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Siguiente versículo, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mejor dicho, aquí le está hablando a sus apóstoles, porque sus apóstoles se entristecieron cuando Jesús le dijo que él se iría, porque él no era de este mundo, físicamente hablando, espiritualmente hablando. Él era, le dice, del mundo espiritual, era del cielo. A la diestra del Padre tendría que estar sentado. Y entonces ellos se pusieron tristes, y acá Jesús le dice: y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador. Mejor dicho, ya Jesús, mientras estaba con ellos, ¿quién los defendía a ellos? Jesús. Por eso cuando el apóstol Pedro pecó, ¿qué cosa le dice Dios? Le dice: mira, Satanás me ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he orado al Padre. Le dice, yo he orado al Padre para que no te pase nada. Entonces ese consolador es Jesús, que estaba con ellos. Cuando Jesús se fue con sus apóstoles a orar, ¿qué le dijo? Cuando ellos se quedaron dormidos, ni una hora han podido dormir, y a Cristo le dijo: levántense, vamos. Jesús estaba con ellos, pero acá en este caso ya Jesús no iba a estar físicamente, y por eso acá le dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mejor dicho, todo el tiempo que el hombre vive en esta tierra, el consolador estará con ellos. ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Al Espíritu de Dios. Siguiente versículo dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoces, porque mora en vosotros y está con vosotros. Miren lo que dice. Y el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, el que te lleva a la verdad de la palabra, del Evangelio, te hace conocer, porque dice su palabra: y el Espíritu de Dios te hará conocer la verdad, y Él te guiará al camino de la verdad. Y acá dice el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. ¿Escuchando, amigo? Al cual el mundo no puede recibir. Cuando dice mundo, está hablando de las personas, hombres y mujeres, que practican el pecado. Porque su palabra dice Espíritu Santo, y los que le siguen a Dios tienen que vivir en santidad como es Dios. Por eso dice su palabra: ser santo como yo soy santo, ha dicho Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento igual habla la palabra: ser santo como yo soy santo, dice Dios. Y entonces esa es la manera que Dios te va a recibir tu oración, y el Espíritu de Dios va a estar contigo. Pero si tú no obras, no vives de esa manera, el Espíritu de Dios no estará contigo, porque dice Espíritu Santo. Dice: al cual el mundo no puede recibir. Ahí dice: al cual el mundo no lo puede recibir. No lo puede recibir, no lo recibirán, ni estará con ellos. ¿Por qué? Porque están en pecado, viven en pecado, practican el pecado, hacen todo lo que es pecado. Y este personaje se llama Espíritu Santo. Dice: porque no lo ve ni le conoce, y no lo van a conocer tampoco mientras no se separen del pecado. Pero vosotros le conoceréis, le está hablando a los apóstoles, porque mora en vosotros y estará con vosotros. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban con Jesucristo, andaban con Jesús y hacían todo lo que Jesús hacía. Dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mejor dicho, estará en ellos. El siguiente versículo dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Dice el versículo 17. Vamos a otro versículo. El versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Se da cuenta? Escucha. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda,
Por eso que la palabra de Dios dice que el hombre no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. ¿De qué está hablando? De la palabra y del Espíritu de Dios. Y es el que guarda el mandamiento. Para guardar los mandamientos no es con la fuerza humana, no es con la idea humana, no es con el conocimiento humano, sino que tiene que estar un poder sobrenatural sobre ti para no practicar el pecado. Porque sin ese poder, que es el Espíritu de Dios, el hombre cae fácilmente en el pecado. Hombres y mujeres practican fácilmente el pecado. Porque acá dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Porque no es solamente decir amo a Dios, yo adoro a Dios, creo en Dios, sino que dice, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Quién? El que guarda su palabra, el que pone por obra su palabra. Porque hoy en día la mayoría creen en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero no lo aman a Dios ni guardan su mandamiento. Y el Espíritu de Dios tampoco no está con ellos. ¿Ah? Es duro lo que digo, ¿no? Pero es una verdad. Ahora, mire, una palabra que es dura también. ¿Qué dice? El diablo cree y tiembla, pero el Espíritu de Dios no está con él, ni Dios está con él. ¿Ah? Sino que él es sirviente de Dios, está a merced de Dios, trabaja para Dios, pero él ya está condenado al lago de fuego y azufre. Pero el Espíritu de Dios y la palabra no está en él. El diablo conoce la Biblia más que tú y yo y más que todo evangélico, así tenga 50 años, 60, 80 años en el evangelio. El diablo conoce la Biblia más que tú y yo, pero no lo guarda, no lo vive, no lo pone por obra, ni los mandamientos lo guarda. Por eso acá dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, quiere decir el que lo vive, lo pone por obra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Estamos leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. Versículo 23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Palabra de Dios, promesa de Dios, promesa de la palabra, promesa de Jesucristo. Y por eso sí dice su palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces ahí dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Imagínese, amigo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo anden en ti. Como dice que cuando Jesús fue bautizado, dice que vino el Espíritu de Dios y el Padre habló y dijo, he aquí mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. Mejor dicho, en cual su alma se satisfacía porque Cristo guardaba la palabra. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama. Por eso que hay un versículo bíblico que la palabra, mira, si tú lo lees la Biblia es dura. La Biblia es dura contra el pecado y contra todo lo que es desobediente. Y esta palabra golpea. Y más, si no estás en el Espíritu, te va a doler, te va a arder, te va, porque dice la palabra, con las palabras enviadas por el predicador, son como clavo, dice, son como fuego, son como espada. Mira cómo lo compara, y por eso la palabra es dura. Mira, un versículo bíblico, ¿sabe lo que dice? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye en amigo del mundo es enemigo de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Pero sin embargo, usted puede ver, por la falta de conocimiento, o por la falta de tener experiencia con Dios, o por tener la falta de acercarse a Dios, muchas veces el hombre dice, yo también soy hijo de Dios, yo creo en Dios, dice, Dios es mi Dios, yo también soy hijo de Dios. ¿Pero por qué lo dice? Porque no tiene conocimiento de la Biblia, no tiene conocimiento de la palabra. Pero sin embargo, esa persona que dice, yo creo en Dios, pero ¿qué dice aquí? Yo guardo mi mandamiento, tiene que hacer lo que dice la Biblia. Dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El siguiente versículo dice, el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Ahí está, mire la palabra clarísima. Siguiente versículo dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios te trae paz a tu alma. Acá dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo lo da. ¿Se da cuenta? En el mundo no vas a encontrar, nunca lo vas a encontrar la paz. Porque la paz, ¿de quién viene? De Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando guardas su palabra. Y al guardar su palabra, viene el príncipe de paz a tu vida, que es el Espíritu de Dios, o ese león de la tribu de Judá también que se dice. Es el mismo Espíritu que tiene varios nombres. Mora en tu corazón y Él es el que te da paz. Te da refrigerio, te da contentamiento, te da fe, te da fuerza para avanzar y seguir. Por eso acá dice: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién dice? Jesucristo. Yo no los doy como el mundo lo da. ¿Se das cuenta? En el mundo vas a encontrar de todo. Lo que uno se practica, como en el mundo encuentra de todo, pero eso no te da paz. Te da una alegría momentánea, una alegría como estrella fugaz. Te da una alegría aparentemente momentánea, pero no dura, no permanece. ¿Ah? Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo las doy como el mundo. Dice: yo no las doy como el mundo lo da. Dese cuenta, como humanos que somos, el hombre gana dinero, le sale un trabajo, le sale algo que tiene planeado, se alegra, ¿no? Se goza, se siente alegría. Pero ¿cuánto tiempo se siente ese gozo? Esa alegría, ¿cuánto tiempo? No dura. Es momentáneo nomás. Pero la paz que Dios te ofrece permanece en ti de día y de noche cuando duermes. Y ahí la palabra dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Segundo, dice que Dios dará descanso a su amado. Escucho: encontrará descanso cuando tú descansas. Y cuando estás también hay descanso. Eso lo da Dios. Por eso dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A ver, no se turbe, dice. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. No tengas miedo al mañana, no tengas miedo al futuro. No tengas miedo, pon solamente, como dice ese dicho, toda la carne al asador. Tu fe en Dios, tu confianza en Dios. Él nunca falla, nunca te va a fallar. Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Como dice su palabra: vivir en santidad, apartarse de todo pecado. Y entonces Dios lo hará y Dios te ayudará. Y Dios estará dispuesto a darte paz y ayudarte. Entonces dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. En el camino que el mundo vive nunca lo vas a encontrar la paz. Tienes que venir a Jesucristo. Tienes que experimentar quién es Jesús. Como dijo Job: de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué Job decía eso? Porque Job oraba todos los días. Job alababa a Dios, pero tuvo que pasar su momento de desierto, tuvo que pasar su momento de añublo, tuvo que pasar ese momento difícil para que él pueda ver a Dios. Y entonces, cuando él vio a Dios, cuando en su momento de desierto se murieron sus hijos, se perdió todo su dinero que él tuvo, se quedó, como dice, en la miseria. Y entonces ahí recién él se dio cuenta quién era Dios. Por eso dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mateo 7, versículo 13 dice la palabra: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son las que hallan. Mire, ¿escuchó? Dice: porque estrecha
Porque estrecha, dice, acá dice, 7:14, mire, 7:14 de Mateo, dice, porque estrecha es la puerta. Cuando dice estrecha, quiere decir que la puerta es angosta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Está hablando del camino del Evangelio. Por eso en este camino del Evangelio se pasa pruebas, se pasa lucha, se pasa disfrutando. Mejor dicho, el cristiano es probado como el oro. Por eso dice que nuestra fe, la Biblia dice que nuestra fe será probado como el oro. Y somos probados en diferentes maneras, en diferentes formas. Dios nos prueba. ¿Sabe para qué nos prueba? Para ver si somos merecedores de entrar al cielo. Por eso que la palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Valiente, ¿por qué valiente? Porque soporta todas las pruebas que Dios lo prueba. Es probado, es procesado en este camino para entrar al reino de los cielos. Porque acá dice, porque estreche la puerta y angosto el camino. Ahí está, estrecha, habla de lo que es angosto. Y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Qué vida? La vida eterna, que te lleva al cielo, que te lleva a la salvación. Y pocos son los que, dice ahí, dice, mire, y pocos son los que lo hallan. ¿Qué quiere decir? Que pocos son los que entran. Por eso dice la Biblia, en un versículo bíblico, dice, ninguna cosa inmunda de entrar al reino de los cielos que practica pecado, que hace pecado. La palabra es clara. Mire aquí, dice, entrar por la puerta estrecha. Acá nuevamente te hace una exhortación Dios a través de su palabra. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Ahí está. Es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y cuando dice espacioso y el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mire, muchos son los que entran por ella. Por ejemplo, mire, acá en este mercado que nosotros trabajamos, ¿cuántos evangélicos hay? Es poco, es reducido el número. En una iglesia, en un pueblo que hay 1, 2, 3, 4, 5 iglesias. ¿Y cuántos hermanos hay? La mayoría está en el mundo de pecado, está en el mundo. La mayoría está en el camino ancho. Y por eso les sorprende la muerte, tristemente y lamentable. ¿A dónde se van? Acá dice la Biblia, dice. Acá está, dice, dice, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Qué cosas se pierden? Por ejemplo, anoche estuvimos en el templo, en la iglesia estaríamos como 20 personas. Pasando 2 casas, estaban que celebraban una misa, creo, de 1 mes, de 2 meses, que había muerto una persona, que habían traído un chancalate y hubiera visto, había más gente, creo 3 veces de gente de lo que nosotros estábamos en la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces más va la gente por el camino ancho que por el camino angosto. Y eso, si usted se da cuenta, el camino angosto, el camino ancho es un camino mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque por fuera se pinta bonito, hermoso, baila, toma, te divierte y aparentemente es hermoso, lindo, precioso, pero atrás de eso está el veneno. ¿Y cuál es el veneno? Si te sorprende la muerte en ese pecado, ¿dónde te vas? A sufrir más de lo que has sufrido en esta tierra. ¿Dónde te vas? Al infierno. Ese es el camino ancho, el camino de destrucción. Aparentemente el hombre vive feliz, practica el adulterio, la fornicación, se emborracha, toma, baila. Aparentemente parece ser feliz, parece que se vive bien, parece que todo es hermoso, lindo, precioso, pero es el camino ancho que te lleva a la condenación. Por eso acá la palabra dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, dice ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Se da cuenta? Ahí está, ve. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahí está la palabra de Dios, mire. La mayoría de hombres y mujeres mueren y los sorprende la muerte en pecado. La mayoría mueren en pecado. ¿Y a dónde se van? A condenación. Pero escucharon la palabra, claro, lo escucharon miles de veces, montones de veces. ¿En la dónde? Montones de veces lo escuchan. Pero el hombre no quiere entrar a la puerta angosta. Muchos dicen, cuando esté a punto de morir, ahí me voy a arrepentir. Usted cree que el Espíritu de Dios que escudriñó tu corazón y tu mente y sabe que no lo quiere servir, pero tú te crees más inteligente y más astuto que el Espíritu de Dios y vas a decir, Dios va a decir, no me quiere servir, no quiere rodearse delante de mí, no quiere predicar mi palabra.
no quiere adorarme, no quiere servirme, quiere practicar el pecado, quiere estar en el camino ancho y a la última hora de morir se va a arrepentir y quiere entrar al cielo facilito, ¿tú crees que a Dios lo vas a sorprender? Dice la Biblia que antes que salga una palabra en nuestra boca ya Dios lo sabe. Está escrito en la Biblia. Y Dios escudriña nuestro corazón y nuestra mente y sabe las intenciones de nuestro corazón. Ahora, a Dios no lo va a sorprender, sino Dios te da oportunidad al escuchar la palabra. Cada día que tú escuchas la palabra es una oportunidad. Por eso su palabra dice que cada día son grandes, la misericordia de Dios son grandes cada mañana. ¿A qué te refieres? Que cada día que tú amaneces, ves la luz del día, respiras, escuchas la palabra, es una oportunidad más que Dios te está dando. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es un Dios de amor. No quiere que el hombre se pierda. Por eso que esta palabra se predica. Y cuando el hombre me ve que yo ya vengo con mi Biblia, dice, otra vez va a predicar, dice. ¿Se da cuenta? Y a pesar que esta palabra es para tu bien. Esta palabra es para que tú te salves. Esta palabra es más que la ampolla del COVID que están poniendo. Tú te pones la ampolla del COVID, te puede proteger unos años. A la segunda dosis o la tercera dosis, unos años. Pero esta palabra es más que esa ampolla del COVID, porque esta ampolla, que es la palabra, te va a salvar, pero en la vida eterna también, después de la muerte, esta palabra te va a ayudar. Porque la Biblia dice que Cristo, dice, te guiará aún más allá de la muerte. Mejor dicho, después de muerto, Jesucristo te va a llevar y te va a guiar al lugar donde tú tienes que ir. Eso dice la palabra. Pero si tú no dejas que esta palabra te ayude, entonces Dios no puede hacer nada, porque Dios no obliga ni exige a nadie, sino Dios te da la palabra. A Cristo se le sirve por amor. Y es así. Por ejemplo, usted está con esa persona, con ese hombre, con esa mujer, ¿por qué está? Porque lo ama, ¿no? Con sus errores y fallas está ahí, pero lo ama. Y con Dios es igual. Dios es fiel, pero el hombre es infiel, dice. ¿Ah? Entonces Dios pide al hombre acercarse. Al escuchar esta palabra, Dios te llama. Pero vamos al Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 9, versículo 5, lo que dice la palabra de Dios. San Juan 9, versículo 5. Evangelio según San Juan capítulo 9, versículo 5 dice. San Juan 9, 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dice, luz soy del mundo. ¿Y a qué se refiere con la luz? La palabra de Dios, Jesucristo. Porque dice la Biblia que este mundo es tinieblas. Y en las tinieblas el hombre no puede ver. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y Cristo te puede ayudar que tú puedas ver en la luz del mundo, en la luz del pecado. El pecado enceguece al hombre. Por eso usted ve cuando el hombre practica el adulterio, la fornicación o diferentes pecados. A un político, vamos, a un político. Un político cuando está lleno de orgullo y está metido en la malversación de fondos y está en la corrupción, háblalo de Dios. No cree en Dios. Dile 2, 3 veces. Tarde que temprano te va a caer la ira de Dios, te vas a ir a la cárcel. ¿Tú crees que hace caso? Hace caso. Judas mismo, mire, vamos a la Biblia. Judas mismo, estando con Jesús, escuchaba a Jesús predicar y él se robaba los diezmos y las ofrendas. Y estando con Dios al lado, pero hacía caso, no hacía caso. Y al final, ¿cómo terminó? ¿Acaso Dios fue malo? No. El pecado enceguece, el pecado enyuga, el pecado te captura, el enemigo te enceguece y no te suelta. ¿Cuándo te suelta? Cuando tú escuchas esta palabra y reconoces, dice, es verdad, yo soy así. Entonces cuando tú escuchas esta palabra y reconoces, entonces Dios obra cuando tú eres sincero con Él. Cristo le dio su oportunidad a Judas, claro le dio, pero él no lo aprovechó, no lo quiso aceptar. Cuando Dios le habla a Caín, le dice, Caín, tu hermano clama, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Caín, ¿qué hizo? Se puso malcriado. Le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Le respondió de esa manera. Dios, que le estaba diciendo, dando una oportunidad, diciendo, sí, Señor, yo me dejé llevar de celo, de ira, lo maté a mi hermano, perdóname. Y si hubiera tirado a llorar, Dios lo perdonaba. Por eso le estaba hablando Dios, le estaba dando su oportunidad. Pero no, él se puso malcriado con Dios, imagínense.
Y así a veces personas escuchan la palabra, muy duro predica el hermano mucho ataque, el hermano golpea y esto. No es el hermano. Porque antes que yo nazca esta palabra ya estaba. Yo cuántas veces esta palabra me predicaba, me golpeaba y me daba duro contra los borrachos. Yo lo escuchaba y me molestaba. ¿Ah? Entonces usted se da cuenta, la palabra es la que te habla. Por eso dice, aquí dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Y por qué dice luz en el mundo? Porque dice la Biblia que el mundo está en tinieblas. ¿Y quién lo tiene en tinieblas? El Dios de este siglo. ¿Quién es? Luzbel, el ángel caído. O como Don Omar en esa canción de reggaetón lo canta a Satanás, ¿sabe qué lo dice? ¿Sabe qué le dice o no? Le dice el Dios de la oscuridad, le dice. Así que no lo dice, ¿no? El Dios de la oscuridad, el Dios de la noche, le dice. El Dios de la noche. ¿Por qué dice de la noche? Porque habla de las tinieblas. Satanás es de las tinieblas. Y cuando habla de tinieblas no solo habla de la noche, sino habla del pecado. En cambio Jesús no es así. En cambio Jesús, ¿qué dice aquí? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Y cuál es la luz? La palabra. Esta palabra te hace ver la verdad. Esta palabra te hace ver. Es como unos rayos X que tu mente se abre. Tus ojos ven la condición en la que tú vives. Y entonces esta palabra te hace darte cuenta. Mientras tú no dejes que esta palabra entre a tu corazón, tú no te vas a dar cuenta. Tú para ti, como vives, tú estás bien, tú eres así como está, bueno, dice estoy bien. Mire, otro versículo. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, mire, más claro. En 8:12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando dice la luz de la vida, le está hablando de la palabra de Dios. Que esta palabra te saca de la oscuridad del pecado. Entonces Jesucristo está hablando que es la luz del mundo y la luz viene a tu vida, pero si tú dejas que esta palabra obre en tu vida. Mire, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se da cuenta? La luz de la vida, dice. Lo mucho que te está diciendo, como decíamos el versículo anterior, que leíamos el versículo anterior, que te va a llevar esta palabra a la vida eterna. Te va a sacar de las tinieblas, de la muerte, de la oscuridad, del pecado, y te va a dar la oportunidad de la vida. ¿Y cuándo te va a dar la vida? Cuando dice la Biblia que Dios escribirá sus mandamientos en tu corazón, ya no en una tabla de piedra. No, así dice la palabra. Porque en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel dice que le escribió la palabra en una tabla de piedra, le escribió los mandamientos. Pero aquí dice que ya no. Cuando Cristo murió ya no escribiría una tabla de piedra, sino le escribiría la tabla de tu corazón. Y quitaría ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne. ¿Cuándo? Cuando tú dejes que esta luz de la palabra venga a tu vida. Cuando tú dejes que el camino, la verdad y la vida de Jesucristo entre a tu corazón y aceptes tu palabra. Y entonces tú pasarás a ser como Cristo quiere que tú seas. Entonces cuando esta palabra viene a tu vida, tú dejas el orgullo. Dejas el orgullo, dejas el mal carácter, dejas de ser frío, seco, seca. ¿Por qué? Porque cuando está en el hombre, en el mundo, el orgullo viene al hombre, lo visita y el hombre se cree importante, se cree el más guapo del pueblo, de la ciudad, hombres o mujeres, o a veces por una profesión se cree el más importante, el más poderoso, el más capaz. ¿Por qué? Porque está en las tinieblas te enceguece, te enceguece, te enceguece el pecado, pero esta palabra no, sino que esta palabra te hace entender. Por eso dice, yo soy la luz del mundo. A ver, usted entra en la oscuridad, no va a poder caminar en la oscuridad, se va a tropezar o se cae. Y si hay un hueco, se va a caer. Entonces, ¿qué hace usted en la oscuridad? Saca una linterna y alumbra una linterna, ¿no?
Y si no tiene su linterna, un celular, prende la linterna del celular y alumbra en la oscuridad para ver lo que está buscando, porque está en la oscuridad. Y usted igual, está en la oscuridad, pero dice, no, pero hermano, yo estoy acá ahorita de día. No se está refiriendo a la oscuridad física, se está refiriendo a la oscuridad espiritual, a la oscuridad del pecado. ¿Es dulce o no es, como dice el dicho, es dulce o no es dulce el adulterio? Es dulce, rico, ¿no? Cuando usted lo practica. ¿Por qué? Porque estás en lo oscuro. Y cuando eres descubierto, dice que pagarás 7 veces el haber. Cuando eres descubierto en el adulterio. Cuando eres descubierto en el robo. Judas, ¿cómo fue? Usted ve en la Biblia del Antiguo Testamento a un hombre, dice que se robó el manto babilónico y los lingotes de oro. Cuando fue descubierto, él lo robó, claro, semejante lingote de oro, ese manto babilónico. Lo escondió, nadie lo vio, los hombres, pero Dios lo vio. Porque Dios dice que la oscuridad para él es como el día. Él es la luz, por eso dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Pero tarde que temprano el pecado es descubierto, sale a la luz. Dios lo saca a la luz. Nada puede permanecer ahí. Tarde que temprano Dios saca el pecado oculto, lo va a sacar a la luz. Así ese pecado se haya practicado 10, 20, 30 años. Todos en el tiempo y el momento y en la hora de Dios, Dios lo saca. ¿Ah? Y entonces cuando el hombre es descubierto, ¿cómo termina? Por eso que dice la palabra, nada hay oculto, todo sale a la luz. Llegará el momento que va a ser descubierto muchas cosas malas y perversas que se ha hecho en la ciudad de Chimbote. Va a salir, saldrá en los periódicos, saldrán los noticieros a nivel nacional, y eso será un escándalo hasta en el YouTube va a llegar, hasta en el Facebook, y todos van a decir qué fue, qué va a hacer, que así fue, cuando vean con papeles sellados, firmados. Y entonces el que tuvo que estar en esa perversidad, esas maldades, ¿dónde va a terminar? Como muchos políticos, en la cárcel, Chayapalca, donde se van los más peligrosos. ¿Y quién son? Políticos que fueron un día, que fueron doctores, abogados, ingenieros, diferentes profesiones, pero se lanzaron a la política. ¿Por qué? No por querer ayudar al pueblo, por querer servir al pueblo, sino que a ellos le tomó posesión. ¿Qué cosa es? El poder de qué? De ser millonario, el poder del dinero, querer ser empresario, ser ricos, famosos, conocidos, pero por lo malo. Les tomó posesión. ¿Qué cosa es? La ambición. Y por la ambición no se contentaron con 5.000, 7.000 soles que ganaban mensuales en su profesión, querían ganar más. Y por eso que se entran en lo ilícito, en lo malo. ¿Y dónde terminan? Con esa profesión. Lo tiran por el bordo, le tiran por la borda. ¿Cuántos años sus padres sufrieron, padecieron, pasaron necesidad, hambre, para darle una profesión? ¿Y dónde terminan? En la cárcel. Y encima, porque dejan un testaferro, piensa que eso no se cubre, eso se acaba. Las cosas robadas no permanecen. Por eso que la Biblia dice, con el sudor de tu frente comerás. Eso también habla de la luz de la palabra descubre. Y sale, todo eso sale, no queda ahí, amigo. No creas. Por eso que tarde que temprano los grandes empresarios millonarios que han hecho las cosas ilícitas o están metidos en lavado de activos o están metidos en narcotráfico, eso se descubre. Tarde que temprano se descubre. Esa torre más grande se vienen abajo. La torre Babel se vino abajo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él, como es la verdad, todo lo oculto, todo lo que no es verdad, lo descubre. Todo sale a la luz, amigos. Por más oculto que sea, se descubre. ¿Con quién? Con Dios. Porque Él es la luz del mundo. Él es la vida y la resurrección. Dice, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la resurrección y la vida. Sale a la luz, se descubre. ¿Cómo sabemos hoy en día del que se robó los mantos babilónicos, los lingotes de oro? ¿Cómo sabemos? Dios lo sacó a la luz. En ese tiempo no había cámaras, no había policías de investigaciones, Grupo Terna creo que se llama, ¿no? Grupo Terna no había en ese tiempo. ¿Y cómo se sabe? ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo se sabe que Amán preparó las horcas para matar a Mardoqueo? Dios lo sacó a la luz. Entonces estas palabras son ejemplos para nosotros no caer en esos mismos errores, en esa misma falta que crearon estas personas. Por eso, en ocasiones,
Por donde yo vivo hay un hotel de 5 pisos. Llegan a veces cuando yo paso, salgo de la iglesia o me voy a la iglesia, veo que gente llega en carro. Entran, salen en carro. Esa gente no son de ahí, esos son de Santa, pueden ser de Casma, pueden ser de Costco, pueden ser de mismo Chimbote. Se van a sitios lejos a practicar su adulterio, su fornicación. ¿Ah? Nadie lo ve, los vecinos lo ven, pero no lo conocen. Pero hay unos ojos en el cielo que lo están viendo. ¿Quién es? Dios. Y eso está siendo apuntado en el libro de la muerte. Y ese en su momento sale y se descubre. Por eso siempre escucha la palabra, como dice la Biblia: no vayas como ave que va contra la red. No vayas como el buey que va al camal y no sabe qué contra su vida. Escápate como gacela del cazador. Hoy que estás escuchando la palabra, escápate, záfate, sal de ahí, porque después te vas a lamentar. Como dice ese dicho, no juegues con candela, porque te vas a quemar. Así que palabra de Dios ha sido predicado en esta hora. Así que amigo, tú que has escuchado la palabra de Dios, has escuchado la palabra y estás en el camino ancho, y estás en el camino de las tinieblas, en el camino del pecado, te invito a hacer una oración. Dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Borra mi nombre del libro de la muerte, paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Cámbiame, libértame, libérame. Señor, salva mi alma. Todo esto te pido en el nombre de tu amado Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén.